Ya le voy a dar las buenas tardes, la bienvenida a todos, ¿ya? Y vamos a iniciar entonces esta que es la quinta clase, me parece. Claro. Entonces vamos a salir del tema que estábamos hablando durante las primeras clases, de las cuales ustedes ya hicieron un trabajo, ¿no es cierto?, de los antecedentes del diseño chileno, que eran fundamentalmente el mundo precolombino y cómo tuvo incidencia las culturas precolombinas en los patrones gráficos, en las materialidades, en las representaciones pictográficas y en el valor semántico que adquirieron los distintos utensilios, ¿no?, de distintas técnicas y materiales, como pueden ser las técnicas de la alfarería hasta la textilería. Eso era lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Entonces, ahora, a partir de ese PowerPoint que revisamos la semana pasada, vamos a entrar a un mundo de transición que nos va a permitir ya ingresar directamente a lo que es diseño, ¿ya?, desde el punto de vista de autor, ¿no? Aunque no sepamos quién es el autor, porque la mayoría de estas obras son anónimas, pero que es el mundo del mestizaje, de la transición que hay entre la llegada de los españoles y cómo se empieza a producir esta fusión o este sincretismo cultural entre dos mundos, ¿ya? Sincretismo es cuando una cultura, ¿ya?, llega, toma lo mejor de la otra cultura y en algunos casos se apodera de ella, ¿ya?, y la transforma. Eso es lo que significa sincretismo, ¿ya? Esos conceptos, como lo hemos hecho antes, los voy a ir anotando yo aquí abajo, ¿no?, con mayúsculas. Ya, ese es el tema del sincretismo cultural. Ahora bien, en este mundo de lo colonial vamos a encontrar dos cosas que son importantes, ¿ya? Yo tengo acá algunas imágenes para que lo vayamos viendo. A ver si me acuerdo cómo se hacía. Oh, mira la foto de Cristóbal. ¿Cómo era compartir pantalla, no? Sí, profe. Compartir pantalla. Bien, y ahora esta es la que yo vi. ¿Lo ven o no? ¿Una imagen? Sí, profe. Que yo veo, no sé si estoy viendo mi archivo, pero no veo nada, no veo el fondo de pantalla de mi computador. Ahí sí, ¿lo ven? Vemos las imágenes. Se ven Sí, ¿no? imágenes. En chiquitito. Sí. Sí. Ya, muy bien. Entonces vamos a partir de aquí. Ahora la voy a agrandar y a ver qué pasa. La agrandé, pero se ve una miniatura. ¿Ven esa portada? No. No. A ver, ¿cómo lo hacemos? Profe, Yo ¿por lo qué no veo. abre todas las imágenes primero y después pone la compartir pantalla en la imagen? Pero cálmate. Tranquila, vieja. A ver, ¿cómo? Así. Es una opción, no me estoy diciendo. Pero no grites. Por eso a mí me gusta la democracia, ¿ves tú? Porque así tenemos posibilidad de pelear. Ya, a ver, ¿cómo las abrimos todas? Deje de compartir primero. Tiene que dejar de compartir porque cuando lo vuelva a verdad le va a dar una opción de abrir todas las imágenes. Ya te entendí. Ya, entonces ahí ya no estoy compartiendo. Ahora abro mi archivo. Eso es, ¿no es cierto? Usted nos quería mostrar todas las imágenes en grande. Pero claro, que porque para ver esa estampilla, imagínate. Primero seleccione la todas y abra el archivo para ver la imagen en grande. Para usted mismo, para verla en grande. Ya, espérate, eso es lo que estoy viendo. ¿Por qué me lo... abrí? Pues ahí está. Ahí está.
Claro, no, ahí se ven. Algunas son chicas, pero se ve. No, esa parece que se ve chica porque es chica, pues. Ya, entonces, ahora que ya abrió, ahora comparte la pantalla y ahí seleccione el archivo donde están las imágenes para que la veamos en grande. Ya, entonces, ahora comparto pantalla, ¿ya? Y vamos a poner esta, que es chica en realidad. Nítido. Ahí sí. Pero chica, pero por lo menos se ve, porque si no voy a parecer loco hablando de cualquier cosa. Bueno, aquí hay dos momentos que son importantes. Ya tenemos que poner fecha Profesor, y lugar. profesor, arriba en la lupa y puede agrandarla. Que se vea mejor. Sí. Ahí, no la vamos a agrandar más porque en realidad va a ser puros píxeles, ¿ya? Y después me van a pelar ustedes como yo los pelo a ustedes cuando me mandan malas fotos, ¿no? Entonces, dos cosas. Sabemos que cuando acontece la conquista, ¿no? Es el momento en el cual Europa está en la transición del Renacimiento hacia el Barroco, ¿ya? En el caso concreto de lo que nos ocupa a nosotros, ¿ya? El mundo hispanoamericano, en España, se estaba viviendo el Renacimiento, ¿ya? Un Renacimiento, estamos hablando a fines del siglo XV, principios del siglo XVI, un Renacimiento tardío, que en España, por razones histórico-culturales, nunca fueron muy adeptos los españoles a adquirir el nuevo estilo, la nueva forma del Renacimiento a la usanza italiana. Tal vez un poco por rivalidades, tal vez un poco por la terquedad tan típica hispánica, pero se quedaron como en una etapa intermedia. Por lo tanto, en España, ¿ya? Lo que siguió prevaleciendo fue el mundo tardogótico, o sea, de la última época del período gótico. Estamos hablando fundamentalmente del siglo XIV hacia principios del XV, ¿ya? Entonces, la arquitectura renacentista española, hecha a la italiana, los ejemplos que podemos encontrar son contados con los dedos de la mano. Vamos a encontrar algunas cosas en Madrid, algunas cosas en Valladolid, otras pocas en Salamanca, ¿ya? En Zaragoza, y lo demás sigue teniendo ese carácter todavía medievalista. Ahora, por supuesto, los conquistadores cuando llegan a América, lo que traen es lo que está de moda allá, y lo que está de moda allá es una especie de híbrido, como les digo, entre lo medieval y lo renacentista. Pero, para lo que nos interesa a nosotros, que aquí no vamos a hacer clases de historia de la arquitectura, sino que historia del diseño chileno, para el diseño hay algunos elementos que son relevantes y por eso les muestro esta primera imagen, que es una imagen de una portada, ¿ya? Así se llama esto, una portada, un acceso a un edificio civil, o sea, de arquitectura civil, ¿ya? En España. Es un gran palacete, un palacete de tipo urbano. Ahora, ¿por qué podemos saber esas cosas? ¿Ya? Y yo se lo voy a decir sucintamente, pero podemos hacer la comparación con los patrones gráficos que van a aparecer después. Aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una puerta de 2 hojas, ¿no es cierto?, que está inscrita dentro de un arco de medio punto. ¿Ya? Ustedes me dicen que ven esto, y tenemos el arco de medio punto, tenemos una clave central, eso está inspirado ya en la antigüedad grecorromana, y tenemos en las laterales, ¿ya?, elementos que circunscriben a la manera de un marco y dándole un carácter clásico y más bien de un templo, esa puerta. Las laterales de las puertas es lo que se llaman las jambas. Y si ustedes se fijan en estas jambas, la de la izquierda y la de la derecha, tienen 2 personajes, ¿ya?, que están vestidos ya de una manera bastante peculiar, ¿ya? Son como guerreros, pero también hay un guerrero que tiene más pinta de guerrero, como sería este que tenemos acá a la izquierda, y otro a la derecha que estamos viendo un hombre bastante más viejo y que tiene una vestimenta que no es precisamente de guerrero, sino que son como un traje que está hecho como con cueros de animal, y tiene una tremenda barba. Una pequeña acotación. Me salió el mensaje que quedan 10 minutos de reunión.
por el tema de la versión que no es pagada. Ah, ya. Entonces, después, Sí, ¿quién va a llamar? ¿Tú o yo? Me da lo mismo. Si quiere lo hacemos por la suya o por la mía. Da lo mismo. No, hazlo con la tuya, hoy día hagámoslo así. Ya para la otra semana lo hacemos de un viaje. Ya, ok. Ya. Entonces, voy a terminar con esta diapositiva. Cortamos y empezamos con la otra. Vale. Bueno, entonces, estos personajes, si ustedes se fijan, siempre se hace un tipo de representación que es lo que se llama en inglés split representation. O sea, es una representación desdoblada. El eje axial, ¿ya? Este eje que parte, ¿ya?, en la gárgola que está arriba, en la clave, en las puertas, se fija, es simétrico hacia un lado y otro. Por eso los personajes, uno está con el brazo hacia la derecha y el otro lo tiene hacia la izquierda para crear esa simetría. ¿Ya? Todo es simétrico. Y en la parte superior, ¿ya?, en la parte superior remata en un triángulo y dentro de ese triángulo, que es lo que se llama el tímpano, ¿ya?, en el tímpano aparece una careta, como una máscara, con dos elementos laterales que también tienden a esta misma simetría. Eso es lo que nosotros vamos a llamar genéricamente la supeditación de los motivos gráficos a los motivos arquitectónicos. O sea, todo lo que vamos a ver en la primera época de la gráfica en toda Latinoamérica, no solo en Chile, ¿ya?, en toda Latinoamérica está focalizado en este tipo de estructuras que nacen desde la arquitectura y que luego se van a homologar en distintas prácticas, ¿ya? Ahora, como creo que todavía no nos da tiempo, si yo abro, lo hice mal. Quiero abrir esto. Me la busqué, che coronel. Ahí. ¿Están viendo esa imagen o no? No, pero ¿Qué hice? Ah, que me salí de compartir pantalla. Ya, aquí está. Ahora aquí tenemos un elemento, fíjense, tenemos un elemento gráfico, ¿ya? Esta es una portada de un texto, ¿no?, religioso del siglo XVI, publicado en España. Y después vamos a encontrar que esto mismo lo vamos a ver publicado en México, o sea, similar, ¿no es cierto?, en México, en Perú, en el mismo orden de importancia que tuvieron los virreinatos y luego ya los reinos y posteriormente las capitanías generales, como es el caso de los chilenos. Entonces, si ahora nosotros olvidamos los textos, nos damos cuenta que es el frontón típico de un elemento arquitectónico. Nuevamente es simétrico y en la parte superior tiene un escudo de armas. Todo se representa hacia ambos lados con ese tipo de representación que denominamos desdoblada, ¿ya? Y en este caso, ¿ya?, aparecen algunas hornacinas, ¿ya?, que muchas veces son elementos que se le sacan las figuras arquitectónicas o escultóricas para incorporarle texto, en este caso no. En la parte que corresponde al frontón, aquí donde dice los pies, que ustedes lo alcanzan a ver, ¿no es cierto?, ¿ya?, que este es un tratado de León Battista Alberti, un tratado sobre la arquitectura, ¿ya? Y después, en la parte superior, inferior, que correspondería a la puerta, es donde se introducen los textos, ¿ya? Bien, hagamos el corte aquí y tú nos vuelves a llamar, Felipe. Ok. Bueno, nos quedan 5 minutos todavía. me quedan 5. Ah, ¿queda? Sí, Ah, sí, ya. sí. Entonces, Oye, podemos seguir. cachate que la versión del Felipe, ¿qué versión tenéis de Zoom? Hasta la clase pasada tenía una que era eterna, po. No, es Una que ahí que en, no. en las versiones de los otros profesores no dan la opción de enviar el archivo y acá en el chat sí se puede. ¿Por qué es la tuya no, así? no tengo idea por qué, pero sí me di Eres- cuenta. eres- hermano, eres superior a los profes. Eres superior. Claro, por eso te digo que la semana pasada ya pudimos estar sin cortarla. No sé por qué ahora te dice que se va a cortar. No, lo que pasa es que la semana pasada, o sea, la semana antepasada a mí me dieron como, entre comillas, un regalo que me dieron la primera sesión gratis.
Y cuando corté esa sesión, me salió, ¿quieres extender tu regalo? Programa hoy día la sesión, tu próxima sesión. Así que programé al tiro la sesión de la semana siguiente y también me la dejaron como prim esa. Pero esta vez ya no me dieron. No, claro que sí. Ya, muy bien. Entonces, bueno, corta ahora. Corta y vuelve a llamar para que lo hagamos de un viaje el resto que nos queda. Okay. Ya, nos vemos. Luego. Ahí estamos de nuevo, ¿no? Ahí estamos de nuevo, ya. Muy bien. Tengo que ver, ¿sí? Ya, ahí estamos compartiendo de nuevo, ¿no? Si ustedes se fijan en otra portada, ¿ya? Del siglo XVII, fíjense, lo primero que habíamos visto eran del siglo XVI, o sea, han pasado 100 años. Esto es de perdón, es del siglo XVI, desde 1522, ¿ya? De 1522, nos damos cuenta que la norma dentro de esa creación, y por lo tanto eso es lo que va a llegar a Latinoamérica, y en nuestro caso chileno también, va a ser seguir la ornamentación propia del Renacimiento y de principios del Barroco. Y siempre la inserción de los textos en motivos que están supeditados a formas arquitectónicas. Esa es la cosa fundamental de entender. Siempre es así. En este caso, no es tan notorio que sea precisamente el frontispicio de un edificio, ¿ya? Pero sí podemos asociarlo a una ventana. Nuevamente tenemos, fíjense, un arco de medio punto, tenemos elementos que son simétricos, que son axiales, ¿ya? Axiales que están en un mismo eje, y los textos se repiten, ¿ya? Y se reiteran, no siguiendo un orden de precedencia muy exagerado, ¿ya? Es una época donde todavía se están haciendo pruebas en cuanto a lo que son las tipografías puestas en bloque, ¿ya? Las altas, las bajas, las que se van a transformar después en capitulares. Y otra cosa que se utiliza bastante, siguiendo un poco este simbolismo arquitectónico, son textos que van centrados, ¿no? Que van a un centro, y en este caso vemos que se describe un triángulo y va en una frase mayor en la parte superior y pequeña en la parte inferior. ¿Ya? Este es una portadilla de un libro que es publicado, como ya se los dije, el año 1522 en Basilea, ¿ya? En Suiza.
Por lo tanto, es la característica que se va a dar en todas las obras de esa época. Ahora, otro de los elementos importantes es la iconografía. La iconografía, cuando deja de estar presente en el mundo de lo arquitectónico y pasa hacia lo figurativo de la pintura, Latinoamérica hace unas aportaciones muy importantes como esto que estamos viendo. ¿Ya? Ustedes aquí están viendo un ángel que está vestido de una manera bien especial. Bueno, sabemos que es ángel porque tiene alitas, ¿no? Pero también vemos que tiene un traje militar, que más encima tiene un arcabuz, es decir, tiene un arma. ¿Ya? Son los ángeles arcabuceros, así se van a llamar. Ahí hay otro. Lo voy a agrandar un poco para que lo vean mejor. Ahí. Y aquí hay algo que es muy significativo porque a partir de este momento, ¿ya? Estamos hablando del siglo XVI en adelante, es donde este sincretismo cultural del cual yo les hablé hace un momento comienza a hacerse carne en la representación. Y eso es el tema que a nosotros nos interesa. O sea, partimos en el Renacimiento, llegamos hacia el Barroco, ¿ya? Y sabemos que una de las grandes características del Barroco es precisamente el exceso de ornamentación, ¿ya? Ornamentación en todo. O sea, en la arquitectura, en lo escenográfico, por supuesto que en el vestuario, ¿ya? En todo, absolutamente, el recargamiento. Y eso cuando llega a Latinoamérica, traído por los primeros conquistadores, fundamentalmente por las órdenes religiosas, que eran los que tenían la cultura en ese momento, se va a superponer. Y eso es bien interesante, porque el sincretismo cultural que se produce aquí en Latinoamérica, y en el caso chileno también, es de superposición. Podríamos hablar también de yuxtaposición, de una cosa va por sobre la otra, pero permea hacia abajo, entre los aspectos barrocos, que son netamente europeos, con aquellos aspectos decorativistas propios del mundo indígena. Y curiosamente, por estas cosas de la vida y del destino, el mundo indígena tenía una concepción visual tremendamente barroca. Ahora, algunos de ustedes podrán decir, oiga, pero si el barroco no existía en Latinoamérica. No, por supuesto que no existía como estilo, pero sí tenían una concepción de la forma de decorar que era barroca, una cosa encima de la otra. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos el tiempo, que desgraciadamente no lo tenemos, de ver cómo se dio esto en algunas comunidades mexicanas, por ejemplo, ¿ya? Sobre todo en el mundo maya, las cresterías, o sea, los remates de todos los edificios, están llenos de filigranas, llenos de elementos que semejan los hilos de plata o los entorchados que pueda tener un traje, etcétera, etcétera. Entonces, esa yuxtaposición de los elementos propios de la cultura europea más el imaginario de los indígenas va a dar como resultado. A ver, díganme ustedes, ¿cómo puedo escribir aquí al lado ahora? En el chat, o no se puede cuando está la imagen. Arriba hay tres puntitos y ahí le sale la opción de ver el chat. Ah, 3 puntitos. Ya, muy bien, gracias. Y ahí es donde se da esto que conocemos como el... Aquí, chatear. No lo abre. El barroco hispanoamericano. Y el barroco hispanoamericano es eso. Es tal vez una de las mezclas más extraordinarias y perfectas que podamos encontrar entre la imaginería netamente europea, por lo tanto muy limpia, muy pura, pero muy recargada, con este mundo indígena que mezcla los dioses ancestrales con la tierra y con lo cósmico, todo junto en una explosión de formas y colores impresionantes. Entonces, imagínense lo que pasa cuando los conquistadores llegan a América y más encima de imponer la fuerza y un idioma, imponen la religión.
Entonces le empiezan a hablar a los indígenas de Cristo, de la Virgen, de San José, de los apóstoles y de los ángeles. Por supuesto que los indígenas no entienden nada, ¿no? ¿Sí? Y le muestran imágenes, ¿ya? Porque eso sabemos que fue así, porque los conquistadores traían libros y en esos libros venían pequeños grabados. Entonces le muestran a los indígenas para que hagan elementos para decorar las nuevas iglesias que se están construyendo acá. Le muestran los ángeles y ellos interpretan, dicen, pero ¿qué serán estos personajes que son medios andróginos, pero que tienen alitas? Imagínense qué cosa más rara, ¿no? Ahora ellos le dicen, es que es como la quinta esencia de lo que somos nosotros los seres humanos, pero blancos y europeos, ¿ya? Entonces el indígena dice, bueno, si los ángeles tienen alitas y los seres que vienen llegando, los conquistadores, son tan superiores y vienen con estas armaduras y con trajes espléndidos, hagamos una mezcla. Entonces hacen una mezcla entre un guerrero, ¿ya?, con una forma un tanto afeminada, porque ellos no entienden esta concepción de lo andrógino, y le ponen armas, ¿ya?, y le ponen alas. O sea, esa es una mezcla que hoy día decirlo es muy fácil, pero es una cuestión absolutamente surrealista, ¿no? Absolutamente. ¿Ya? Y debe ser uno de los ejemplos más extraordinarios que encontramos en este barroco hispanoamericano. ¿Qué es lo que va a servir como caldo de cultivo para toda la gráfica que se va a dar en toda Latinoamérica? Para todos, ¿ya?, sin excepción. Queda clara esta primera parte, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero ahora yo quiero irme a otra imagen, no sé cómo hacerlo. Acá abajo, ya. El chat lo tenía en otra capa, por eso no lo veía. No es tan fácil, oye, ver todas las imágenes una detrás de otra, no es como estar haciendo una presentación. Yo creo que porque son fotos, porque la semana pasada como mostré un PowerPoint era más liviano. ¿Será por eso o no? No creo, no sé. ¿Qué dijo, profe? No, que te digo que por qué no podemos ver las fotos con facilidad como las vimos la semana pasada. Es que abrió una sola, abrió solo una imagen. No, si las tengo todas abiertas, pero mira, ahora aquí reanudar la función, a ver. Ya he tenido la función. Ya. Esta es la que yo quiero mostrar. ¿Ahí la ven? Yes. Ya, y esta está en grande, entonces esta se ve bastante bien. Aquí, ahora, nosotros nos encontramos con una imagen que no es de las primeras, por supuesto, está bastante más elaborada, ¿ya? Y esto fue maravilloso para el mundo indígena y fue maravilloso también para los españoles, porque el proceso de la evangelización, si no hubiesen tenido tanta ayuda como tuvieron por parte de los propios indígenas, no habría sido tan rápido como fue, ¿ya? Porque para los indígenas esto era literalmente como para nosotros puede ser el chino. Claro, no entendían nada, pero tenían esta condición, ¿ya?, de la manualidad, de la artesanía tan fina, que lograron interpretar esto maravillosamente bien, y más encima, en eso hay un cierto reconocimiento que hay que hacerlo también a los conquistadores, que los dejaron hacer. O sea, le dieron ciertas pautas, pero también sabemos, por el propio Fray Bartolomé de las Casas, que la mayoría de los sacerdotes, que tampoco eran eminencias las que vinieron acá a Latinoamérica, en un principio estamos hablando, ¿ya?, quedaron muy sorprendidos con esta capacidad de interpretar las imágenes que tuvieron los indígenas. Por lo tanto, el mestizaje cultural visual, ¿ya?, es fundamentalmente interpretativo. Por lo que ya les dije, ¿no?, por esta mezcla entre lo civil y lo militar, porque el ángel tendría que ser andrógino, pero lo revisten de una pompa, ¿ya?, regia, ¿no?
que se le agregan todo tipo de entorchados, todo tipo de elementos. Si ustedes se fijan en esta imagen, que es una imagen bastante buena, a ver si la acerco, a que se vea con mayor nitidez, claro. Se ven los detalles que, por ejemplo, una de las cosas que se busca en el mundo ancestral es el realismo. Y para que las cosas sean reales, ¿ya? Para que cobren vida, tienen que ser lo más parecido a lo natural. Por lo tanto, ahí le podemos poner dos nombres. Uno, que la representación es de tipo naturalista, por un lado, ¿ya? Y por otro, podríamos decirlo con palabras más de hoy día, es hiperrealista, ¿no? O sea, lo que busca es el parecido mayor con la realidad. Por ejemplo, en toda esta parte que vemos que está en dorado, ¿no? ¿Qué es lo que hacían? Ponían ciertas telas, ¿ya? Luego las pegaban, ¿ya? Las pegaban con resinas y encima pintaban y luego sacaban, ¿entiendes? Entonces se produce como una especie de stencil de la época, ¿ya? Para crear esta sensación, ¿ya? De realismo exacerbado. En otras partes, si ustedes se fijan en esta imagen, en la parte de las alas, ¿ya? No está logrado el volumen, ¿ya? No está logrado el volumen porque eso todavía no lo logran entender. Si ustedes se fijan, los claroscuros, por ejemplo, que tiene el rostro, también son bien especiales. Fundamentalmente están tratados más que de una forma pictórica, están tratados de una manera gráfica. ¿A qué me refiero con eso? Lo que predomina no es tanto el color, sino la línea, el trazo que delimita la forma. Ahora, en otros casos hay algunos realismos que son bien impresionantes. Fíjense en el tocado, aquí en las plumas del tocado. Entonces, todos esos elementos, ¿ya? Se produce una concomitancia, es decir, una armonía. Hay un engranaje perfecto entre lo europeo y lo hispanoamericano. Entonces, el resultado no podía sino ser, ¿ya? Un resultado lo más feliz posible. Y eso es lo que finalmente se logró, ¿ya? Se logró en la representación. Ya, ahora. Sí, aquí quiero pasar a otra imagen, pero no sé cómo pasar. Vamos, de a una. Aquí tenemos otra imagen. Una imagen que esto después lo estamos mirando en pintura, porque curiosamente primero se hizo en pintura y después se pasa esto a papel. Pero exactamente lo mismo. Aquí tenemos un nazareno, ¿ya? Un Jesús nazareno. Está entronizado. Miren, tiene el mismo elemento axial, es simétrico hacia ambos lados. Aquí abajo, dos jarrones, ¿ya? Prácticamente idénticos el uno del otro. Está sobre una peña de madera. Está en una posición que seguramente les costó mucho entender a los indígenas, ¿ya? Porque quiere tener perspectiva, pero finalmente no la tiene. Y es la posición ortodoxa que el cuerpo está reposando, es decir, se está apoyando sobre una sola pierna. Está describiendo una forma casi de una S, ¿ya? En quiasme. Está apoyado sobre el pie derecho, claro, sobre el pie derecho. En la mano izquierda tiene el orbe y en la mano derecha está en actitud bendicional. Ahora, ¿cómo representan? Representan a un niño que tiene rasgos fundamentalmente indígenas. Tiene los ojos muy abiertos y muy desbocados, tal vez desproporcionadamente grandes para la imagen. Y tiene un tipo de tocado superior que es muy curioso, ¿ya? Es la mezcla entre un sombrero propio de la época de los señores, de los nobles de esa época, de los hidalgos, y en la parte superior un tocado que describe, ¿ya? La casa de Dios, una iglesia, que es una fachada solamente.
O sea, esa mezcla de cómo poder meter la mayor cantidad posible de elementos a partir de la gráfica es una cuestión muy compleja de analizar. Yo aquí estoy haciendo un análisis muy por encima, muy superficial, ¿ya? Pero fíjense que aquí tenemos muchos elementos. Tenemos el manejo del espacio. 2. Tenemos el manejo de la simetría, la axialidad, la figura humana, ¿ya? La representación mística, en este caso sería del niño Dios, ¿ya? La representación de lo humano y de lo divino, la representación de la divinidad, pero que está focalizada en la terrenalidad que tiene la iglesia, no solo como conjunto de los feligreses, sino también como la casa de Dios. Y la casa de Dios se refleja no solo en una idea, sino en un edificio, y en un edificio lo más importante posible. ¿Eh? O sea, la mezcla de todos estos elementos, que hoy día, tal vez lo dije demasiado rápido, nos cuesta llegar a concebir, imagínense, en una mente. Que no estoy pretendiendo decir que la mente de los indígenas era inferior a la de los que estaban llegando, pero era una mente completamente distinta. Completamente distinta. O sea, tratar de involucrar todo eso y representarlo en una imagen, ¿ya? Era algo heroico. Y creo que los resultados que se dieron fueron tan impresionantes como esto que estamos viendo, porque aquí son cosas que no las podemos considerar desde el punto de vista de la estética contemporánea, de los gustos contemporáneos. No hay que olvidarse que en esa época, dentro de las fases que tuvo el barroco, una de las cosas que más gustó en España es lo que se llamaba el tenebrismo, que es la pintura que está iluminada fundamentalmente de un solo lado, ustedes se fijan, que siempre tiene fondos muy oscuros, que la pintura en sí misma es como deprimente, ¿no? Claro. Tiene algo, por ejemplo, ese niño, ¿ya? No tiene cara de niño tampoco. Yeah. Es como una cara de un adulto indígena que está metido en un cuerpo de niño. Cosa que no es tan extraña tampoco, porque en la pintura y en la escultura medieval se hacía más o menos lo mismo, ¿ya? Entonces, la forma de representación es muy compleja, extraordinariamente compleja cómo se llega a ese resultado. A ver, quiero irme a otra imagen. Aquí está. Esa la ven, ¿no es cierto? No. ¿No? A ver, ¿y por qué será de tener compartición? Estoy compartiendo, ¿por qué no la ven? Yo no la veo. ¿Ah? Yo no la veo por lo menos. Veo la misma. Yo veo la misma de Miguelito. La misma de pobre Miguelito y a ver, más. Voy a dejar y voy a compartir de nuevo. Eso es lo más fácil. Ahí. ¿Ahora? Sí, profe. Ya. Fíjense, ahora hemos avanzado en el tiempo. ¿Ya? Hemos avanzado en el tiempo y hay varias cosas que son distintas, ¿no? A ver, ustedes, ¿qué tiene de distinto respecto de los ángeles que vimos antes? Sí, es como más divino, no sé. Ya. Este se ve más delicado, más divino. A ver, ¿qué otras cosas? Vamos. Los colores cambiaron como la fuerza, o sea, los colores ya no son tan oscuros como en la otra. Ya, bien. Cambió la paleta cromática, cambió la iluminación. Fíjate, la piel se puso blanca y casi translúcida, ¿ya? Blanco, rosáceo, ¿ya? Totalmente. ¿Qué más? No hay simetría en el escenario.
No, ¿por qué razón? Porque lo que predomina es la figura en el primer plano y mira lo que hacen. Hay un paisaje de fondo, ¿no? Sí. Y el paisaje de fondo, ¿dónde tiene el horizonte? Muy, muy, muy abajo. ¿Te fijas? Es un horizonte muy bajo, muy bajo. Porque es la manera que tienen de entender este sentido de la divinidad mostrando dos planos simultáneamente. O sea, al ángel lo está mirando el pintor, el que haya sido, ¿no? Más bien hacia arriba, así como en una especie de mirada ascensional hacia lo superior. Y el paisaje de fondo está mirado como hacia abajo. Entonces el personaje aparece literalmente como recortado sobre un fondo que en realidad era lo que le pedían a los indígenas que hicieran, que pusieran un fondo que no tenía que ver con la naturaleza local, lo de acá, sino que muestran un paisaje lleno de ondulaciones, casi romántico, en el cual se impone este elemento que está en el primer plano. Pero siguen habiendo muchos detalles que son importantes. Fíjense el dibujo, cómo ha ido mejorando el dibujo. Por lo tanto, como ha ido mejorando el dibujo, mejora también la percepción que tenemos del manejo del color. Fíjense en este manto. ¿Ya? Vemos que cada una de las luces, todo esto que están con blanco son luces, ¿no? De las luces tienen un sentido netamente gráfico, o sea, están dibujados primero y luego se le aplica el color. De la misma forma como está hecho este broche, como están hechos estos entorchados, como están hechos estos bordados, ¿no? Claro. Fíjense las alas. Ha cambiado también la percepción, son muchísimo más realistas. ¿Sí? Muchísimo más realistas. ¿Sí? Pero el movimiento deja de tener verosimilitud, no se hace creíble, porque el ángel literalmente está posando. Claro, perdió esa espontaneidad que tenía en un principio y empieza a posar. Ahora, como está posando y tiene esa ramita de laurel en la mano izquierda, ¿no? Eso se hace muy escenográfico, es como una cosa teatral, por lo tanto resulta poco creíble. Sin embargo, eso fue algo que estilísticamente gustó, ¿ya? Gustó mucho en Europa y por eso se perpetuó, ¿ya? en las Américas, ¿no? Absolutamente. Ya sé que para la próxima hay que ponerlas hoy en un PowerPoint, porque aquí es muy difícil abrirlas así, ¿no? No sé si es difícil, pero se demora en cargar. Y ahora vamos a pasar a una imagen. ¿Ya? ¿La están viendo o no? No, todavía estamos en la anterior. Esta portada, entonces hay que hacerlo muy a la antigua. Ahora sí. Ya. ¿La ven? Sí, profe. Ya. Fíjense, esta es una portada, ¿ya? Del siglo XVII, estamos hablando de los años 1620, 1630, que ya no podemos decir que esté netamente supeditada a los motivos arquitectónicos, pero por supuesto que los tiene. Elementos de simetría, ¿ya? Elementos que, si bien esto que estoy señalando aquí a la izquierda o ahora a la derecha, no describen precisamente una pilastra adosada, ni tampoco una columna, pero nos está hablando de elementos como estas ménsulas, como estas rocallas, que eran elementos decorativos típicos de la arquitectura. Entonces, en la parte baja, ¿ya? Ustedes se fijan, hay un desfile siempre con cosas exóticas, que era algo que se va a empezar a usar mucho en el barroco tardío. En este caso es un desfile de elefantes, ¿ya? Donde aparecen personajes que son personajes importantes y atrás llevan una ofrenda, llevan
aquí llevan un aparato, no sé con exactitud lo que es, pero es como un cofre, ¿no es cierto?, que tiene unos tallados también de animales, y son personajes que tienen tocados ceremoniales. Ahora, en la parte central, ¿ya?, se ha dejado un espacio para la tipografía, que eso es lo que nos interesa, porque ya eso es lo que vamos a empezar a ver desde la próxima semana, que nos metemos netamente en lo chileno. Y aquí, entonces, hace un tipo de jerarquización, ¿ya?, con lo que son la mezcla de la mayúscula, con las altas, ¿ya?, con los principios de lo que nosotros hoy día asociamos a las negritas, con esta palabra, acertio, septem sacra, ¿ya?, en latín, que sabemos que la mayoría de los textos cultos, no solamente los de tipo religioso, se escribían en la lengua oficial, que era en latín. De hecho, la mayoría de los textos filosóficos de los grandes filósofos se alcanzaron a escribir todos, Descartes, la crítica del juicio, también el discurso del método, se escribieron en latín, ¿no? Y aquí va poniendo entonces de mayor a menor y nuevamente siguiendo el tipo de tipografía que está centrada, ¿no? O sea, porque mantiene un eje axial y desde ahí se repite hacia ambos lados. Con esto nosotros tenemos ya los elementos de transición para empezar a hablar de lo que va a venir acá en Latinoamérica. ¿Cómo va a ser acá en Latinoamérica y cómo va a ser en Chile la llegada de estos elementos gráficos para nosotros poder empezar a construir lo que podemos hablar como la imagen o la historia de la marca gráfica chilena, que tenga ciertos elementos identificatorios, ¿ya? Yo les voy a subir, ¿ya?, un texto breve del cual voy a hablar la próxima semana, pero ideal sería que ustedes lo puedan leer, deben ser unas 3-4 páginas, no más, que ustedes lo lean, entonces me pueden preguntar algunas cosas y podemos avanzar más. Ya sé que las imágenes las voy a meter dentro de un PowerPoint porque así no cuesta nada verlas y aquí me he demorado un poco en hacerlo, ¿ya? Y vamos a partir desde los primeros elementos que se van a hacer acá en Chile, que van a ser libros de tipo religioso, ¿cierto?, copias de la Biblia y por supuesto las famosas esquelas con las cuales se hacían comunicados oficiales, tanto para eventos religiosos como para eventos civiles. Y también cuáles fueron las primeras imprentas que van a aparecer acá en Chile. Entonces ya ahora sí tenemos los elementos de juicio para ir mezclando el mundo de lo ancestral, de lo primigenio que vimos en lo precolombino, luego con la llegada de los españoles, el mestizaje que se transforma netamente en un proceso de sincretismo visual cultural, ¿ya?, y cómo se da esa mezcla que nos lleva hacia elementos barroquizantes y que paulatinamente se empiezan a depurar, porque el momento en el cual aparece esta llamada marca gráfica chilena va a ser entre la transición del barroco, estamos hablando del siglo XVII, hacia el siglo XVIII, ¿ya?, que es cuando empieza en Europa a existir el neoclasicismo, que es el momento en el cual, al menos aquí en Chile, y lo que estamos viendo en historia del diseño chileno, es donde empieza a tomar fuerte el arte, las artes gráficas y las imprentas. Entonces, ya ahora sí tenemos el recorrido completo y ya nos metemos en la imagen y marca, ¿ya?, propia de lo local. Entonces, les voy a subir al aula virtual ese texto, ¿ya?, y vamos a ver entonces todas las otras imágenes y ya la próxima semana les voy a hacer otro encargo. Por el momento los voy a dejar tranquilos. Nos va a mandar el texto para que lo leamos y la próxima clase va a hablar de ese texto. Voy a hablar de... Ese es un texto de base, no voy a hablar de eso y más cosas, y les voy a mostrar imágenes relacionadas con eso. ¿Ya? Ya. Díganme una cosa, entonces, para que nos pongamos de acuerdo ahora en los minutos que nos quedan, que veo que aquí arriba nos quedan 7 minutos. Partimos entonces la clase la próxima semana por Slack, ¿ya? Y desde ahí entonces nos vamos a el Zoom, ¿ya?
Entonces ahí ya la próxima semana lo puedo hacer yo. Ahora tú, Felipe, por favor, eso después cuando puedas en el transcurso de la tarde me mandas esto para yo subirlo al aula. Ok, voy a reducir lo que es el ruido y se lo mando. Ah, perfecto. Entonces ahora, espérate, yo quiero ver acá. Ah, aquí está. Entonces, estos somos los presentes. ¿Ya? Entonces, los presentes, ya. Cristóbal está, sí. Ah, con otra foto, no me había fijado. Cristóbal Aburto, bien. Este es el hombre de las 1000 caras. Ya. Manuel Antonio, ahora no está aquí, pero delante estaba. Ya. ¿Ahí está? ¿A dónde está? Ah, ahí No, está. Sí, lo vi. Ya. Felipe también. El Camilo Bustos no está, ¿no es cierto? No se sabe nada de eso. No se sabe nada. La Paloma, ahí está. Francisco también está. Ya. La Francisca Ortiz. La semana pasada estaba, ahora no. como que aparece cuando quiere, ¿no? Ya. Palma, ahí está. Muy bien. La Irelva también está. Un bailarín. Está. La Marcela también está. Alison también está. Y Eduardo Boff también está. Muy bien. Ya. Entonces estamos con todo bien. Estamos con lista basada. ¿Ya? Y les mando eso. Y la próxima semana les voy a hacer un encargo. Porque yo creo que para la siguiente vamos a tener que hacer, no sé cómo, ¿ya? Pero vamos a tener que hacer una... Aparte de las 2 notas que vamos a tener que inventar una especie de quiz, ¿ya? Porque eso se puede hacer online, se puede hacer desde la plataforma del eCampus, ¿ya? Pero eso se los voy a decir bien la próxima semana. Bueno, chicos, espero haber contribuido en algo a vuestros acervos culturales, ¿ya? Y nos vemos el próximo martes en Slack y de ahí pasamos al maravilloso Zoom, ¿ya? Chao, Chao, Eduardo. profe. Pórtese Chao, bien. profe. Chao, Felipe. Chao a todos. Chao, Que estén muy profe. bien. Chao. Tengan buena Cabros, ¿quién semana. les trajo mañana?